La arcilla húmeda tiene la propiedad de ser dúctil, esto es, se la puede dar la forma que se quiera. Dicha forma se mantendrá una vez que se seque, pero los objetos resultantes son frágiles. Cuando se cuece por encima de los 600 grados centígrados, se endurece y a los 850 se produce la vitrificación. A medida que la temperatura se incrementa, lo hace también la dureza y la resistencia del objeto modelado. La cerámica es uno de los instrumentos de trabajo más importantes con los que cuenta un arqueólogo, al tratarse del material más abundante en los yacimientos arqueológicos pospaleolíticos. El ser humano ha conocido las cualidades de la arcilla y los efectos del fuego sobre ella desde tiempos muy remotos. Los primeros testimonios proceden del yacimiento checo de Dolci Stonice, en el que se recuperó una pequeña estatuilla femenina de barro cocido, fechada hace unos 26.000 años. Para encontrar los más antiguos vestigios de alfarería conocidos hasta la fecha en el mundo, hay que viajar hasta Japón, donde grupos de cazadores, recolectores de la cultura del Yomon del Paleolítico Superior elaboraron cerámicas hace 16.000 años en los yacimientos de Kamino, Odai Yamamoto y la cueva de Fukui. También se conocen cerámicas en yacimientos chinos y rusos con fechas muy semejantes, por lo que parece que la alfarería estaba bien establecida y extendida en Asia Oriental en esta etapa tan temprana. Acercándonos a la realidad arqueológica que nos resulta más próxima, las primeras cerámicas aparecen en Próximo Oriente en torno al año 7500 a.C., después del desarrollo inicial de la agricultura y la ganadería. Desde allí se extendió por el Mediterráneo hasta alcanzar la península ibérica, donde aparece junto a la agricultura y ganadería en lo que en terminología arqueológica conocemos como el Neolítico. En la actualidad existe un complejo debate respecto a los mecanismos por los que llegó la alfarería a la península, como pueden ser los movimientos poblacionales o la extensión de las tecnologías a través de las redes sociales y la fecha en que tuvo lugar. Se documenta al menos desde el año 5600 a.C. La manufactura de cerámica requiere una secuencia de acciones sucesivas para llevarse a cabo. Según Ray, las acciones son 5: selección y recogida de materias primas, preparación y acondicionamiento de las mismas, modelado, secado y cocción. La selección y recogida de las materias primas exige un profundo conocimiento del medio, de las principales fuentes de aprovisionamiento de barros, sus características y cualidades, y la adecuación de cada una de ellas a la función y características deseadas para esos recipientes. La arcilla se prepara regulando el grado de humedad e incluyendo elementos desgrasantes para permitir primero su modelado y después su cocción. Los desgrasantes le confieren mayor plasticidad, evitan que la pieza se resquebraje durante su secado y la hacen más resistente al calor del horno. Los hay de origen animal como conchas o cáscaras y huesos, vegetal como hierba o paja y mineral como son arenas, cuarzo, cuarcita, mica, etc. El modelado consiste en trabajar la pella de masa dándole la forma deseada. Para ello se han empleado a lo largo de la historia diversos procedimientos. En la prehistoria se realizó sobre todo el modelado a mano, aunque ya en la Edad de Hierro encontramos las primeras producciones realizadas con torno de alfarero. El torno es la evolución tecnológica de un sistema que siempre se ha utilizado en la alfarería tradicional de las sociedades preindustriales y suponemos que también en las prehistóricas. Consiste en colocar bajo el recipiente que se elabora un elemento giratorio que permita así ir rotando la pieza a medida que se moldea o decora. Este elemento puede ser el fondo curvo de una cerámica rota, un cuenco o un rehundimiento en el terreno donde se introduce arena. La elaboración de alfarería a mano puede utilizar varios sistemas. La técnica de rollos o anillos concéntricos que van superponiéndose a la vez que se alisan las paredes con los dedos, uniendo los rollos. Esta técnica se denomina urdido. La unión de placas de arcilla que luego se pliegan o curvan. El modelado directo. Esta técnica se da sobre todo en formas sencillas como los cuencos, donde se emplea el método de excavar o perforar la pella de barro. Consiste en modelar una pella con suficiente barro para realizar el recipiente del tamaño deseado, hacer a continuación un hoyo en el medio y a partir de ahí levantar las paredes.
En el modelado con molde se trata de conformar el recipiente que se quiere fabricar a un molde preexistente, como puede ser una cerámica cuya forma se quiere replicar. Sobre ella se coloca la pella de barro y se le da forma. Una vez terminado el modelado es preciso homogeneizar la superficie. Esta tarea se denomina acabado superficial. Resulta muy variado según las características y función final de la vasija, oscilando desde simples alisados o espatulados, donde se aprecian claramente las huellas de los instrumentos empleados para ello, hasta alisados muy finos o bruñidos, donde la superficie parece pulida. Este tratamiento puede afectar a ambas paredes o solo a las exteriores según los casos. En algunas piezas singulares incluso se baña el vaso en un barro refinado o engobe a modo de engalanamiento final. Es en este momento cuando determinados vasos, por diferentes razones de tipo simbólico, social u otras, se decoran. Estas decoraciones son el resultado de la combinación de dos elementos, un instrumento y una técnica. La impresión consiste en presionar sobre la pasta con un instrumento. Las más comunes son las realizadas a punta de punzón, sea esta fina o roma, las realizadas con el dedo, llamadas digitaciones, con la uña o ungulaciones o con un peine. En las cerámicas peinadas se arrastra un peine por la pasta, formando patrones lineales u ondulantes. La decoración cordada es el resultado de la impresión de un fino cordel. La técnica de tipo cardial es una impresión realizada con la concha del berberecho, el cardium edule. En la técnica de incisión se arrastra un instrumento de punta fina por la pasta, cortándola, dejando un surco de sección en forma de V. Su identificación es complicada. La presencia de rebabas o de estrías direccionales, así como los trazados rectilíneos con sinuosidades más o menos marcadas, pueden ayudar a distinguirla de este tipo de impresiones rectilíneas. La técnica de acanaladura consiste en arrastrar un instrumento de punta roma por la pasta sin cortarla, dejando un surco de sección en forma de U. Pintura. Se trata de la aplicación de pintura sobre la superficie del vaso. La técnica de excisión consiste en cortar y arrancar determinadas porciones de la superficie externa de la pasta con fines decorativos. Plástica. Se trata de pegar elementos de barro, elaborados de forma separada, a la pared del vaso, pero no con un sentido funcional como son las asas o los mamelones, sino ornamental. La técnica del boquique consiste en arrastrar un instrumento por la pared del vaso, apoyando su punta a intervalos regulares y marcando el interior de ese surco con impresiones a punta de punzón. En la técnica de almagra se aplica almagre, es decir, óxido de hierro, a la superficie del vaso antes de la cocción. La aplicación se lleva a cabo bien con pincel y en estado más pastoso, especialmente en las zonas decoradas, bien como un engobe, sumergiendo la totalidad del recipiente en él. Una vez finalizado el modelado, los recipientes deben dejarse al aire libre para que se sequen antes de ser cocidos en los hornos. De no hacerlo así, la formación de vapor en la pasta durante la cocción podría provocar su estallido. El proceso de secado va siempre acompañado de contracción. Si se lleva a cabo muy bruscamente, la pieza se puede agrietar, ya que la parte exterior se seca casi completamente y se contrae, mientras que el interior queda húmedo. La fase de cocción es la más compleja y la que necesita un desarrollo tecnológico más específico. En cocciones prehistóricas, la temperatura necesaria para transformar el preparado arcilloso varía según las diferentes arcillas e inclusiones presentes. Oscilaría entre la temperatura más baja, alrededor de 500 grados centígrados, a la más alta, situada sobre los 800 grados. La temperatura no se mantiene de forma constante y la atmósfera cambia en el curso de la cocción. Además, en la transmisión de calor por contacto, los materiales leñosos apilados producen una combustión imperfecta y, en general, el rendimiento energético es muy bajo. La atmósfera a la que se someten los objetos está determinada por la cantidad de aire que existe para quemar el volumen de combustible disponible. Esta puede ser oxidante, cuando hay un exceso de aire para quemar, o reductora, cuando la cantidad de aire es insuficiente y forma monóxido de carbono. Siguiendo la tipología de García y Calvo, pueden distinguirse los siguientes tipos de estructuras de cocción. Cocciones abiertas de superficie. Se trata de las más generalizadas entre la alfarería tradicional actual. Se utilizan para la cocción de un grupo de vasijas de pequeño tamaño.
El combustible empleado es estiércol, madera seca de los alrededores o hierba fresca. Cocciones cerradas de superficie. Son estructuras de combustión que tienen entradas de aire en la zona donde arde el combustible. Suelen estar cubiertas con una capa de arcilla o tierra, pero dejando canalizaciones para la entrada de aire. En general están sin sellar. Cocciones abiertas en hoyo. La cocción se lleva a cabo en hoyos abiertos en la tierra, que se cubren con el propio combustible utilizado o con fragmentos de vasijas rotas. La función de estas estructuras es conservar durante más tiempo la temperatura generada por la combustión, reduciendo los puntos de contacto con el aire. Se utiliza generalmente para cocer un reducido número de piezas. Cocciones cerradas en hoyo. En ellas se cubren las vasijas que se van a cocer con varias capas de fragmentos rotos de cerámica o de estiércol fresco. Cocciones abiertas con estructuras arquitectónicas no permanentes. Se trata de una estructura abierta, delimitada por sus lados por un muro de piedra o adobe no muy elevado, de medio metro de altura, o bien semi-excavada por medio de zanjas y delimitada por un pequeño muro. Cocciones cerradas con estructuras arquitectónicas no permanentes. Cocciones abiertas con estructuras arquitectónicas permanentes. Son estructuras construidas formando un horno de una sola cámara con una cobertura superior abierta, cubierta únicamente con fragmentos de vasijas o desechos variados. Cocciones cerradas con estructuras arquitectónicas permanentes. Son los hornos más evolucionados, similares a los anteriores, pero ya con una cubierta permanente o techo. El desarrollo de la arqueología experimental intenta reproducir las características de la cocción de las cerámicas prehistóricas. El ejemplo más reciente publicado es el experimento desarrollado por Harrison en el norte de Escocia y publicado en Antiquity en 2008, en el que se realizaron cerámicas neolíticas. Se pueden distinguir dos grandes tipos de análisis, macroscópico y arqueométrico, o análisis físico-químicos. El análisis macroscópico es el que se realiza examinando a simple vista la cerámica. Es un complemento de los análisis físico-químicos. Aporta información sobre aspectos relevantes como la posición de las piezas en los hornos o la variabilidad y cambio de atmósferas de cocción. El aspecto final de las vasijas está condicionado por diferentes variables. Variables propias de la vasija cerámica, como la composición de la pasta, su grosor, el sistema de modelado o el acabado. Variables que se relacionan con el tipo de cocción, como son el tipo de horno y combustible utilizado o la posición en la que se deposita la vasija para su cocción. El análisis cromático de las piezas cerámicas se muestra útil para realizar una aproximación a los sistemas de cocción. Sin embargo, tiene sus limitaciones, entre las que destacan la variabilidad cromática que puede darse en una misma pieza y la multitud de factores que influyen en la coloración de las pastas. Algunos de estos factores son la atmósfera de cocción, el tiempo de cocción, el consumo de materia orgánica, la temperatura de cocción, la posición de la vasija o la del combustible respecto de la vasija. El análisis cromático de la superficie cerámica muestra tres tipos de reconocimiento. El aspecto cromático de la superficie nos informa sobre el tipo de estructura de combustión y las posibilidades que tiene para generar atmósferas de cocción constantes en los momentos finales de la misma. Superficies cromáticas homogéneas en la superficie de las vasijas reflejan unas estructuras de cocción cerradas, en las que el combustible no está en contacto directo con las vasijas y que han generado al final de la cocción una atmósfera con temperatura y presencia de oxígeno constantes. Por el contrario, superficies cromáticas heterogéneas nos informan sobre estructuras de cocción abiertas, en las que el combustible o el fuego están en contacto con las piezas y en las que en los momentos finales de combustión ni la presencia de oxígeno ni la temperatura se mantienen constantes. Las trazas cromáticas de cocción hacen referencia a cambios de color en zonas específicas de la pieza que nos informan sobre su posición en la estructura de cocción. Las localizaciones cromáticas específicas son variaciones de color concretas que pueden localizarse en zonas muy variadas de la pieza. Su origen se relaciona con el contacto de la pieza con el combustible, con el fuego o con otras piezas cerámicas durante la cocción. La arqueometría es un conjunto de técnicas de análisis físico-químico
aplicadas a la solución de diversos problemas arqueológicos. Estas técnicas han revolucionado en las últimas 3 décadas los estudios sobre la cerámica prehistórica. Para el estudio de la cerámica desde una perspectiva tecnológica, se ha recurrido a métodos de caracterización tomados de la ingeniería cerámica. Los análisis realizados a las pastas cerámicas combinan diversas técnicas. Con ello se trata de conocer los procesos tecnológicos empleados en la manufactura de las piezas, la procedencia de sus materias primas, la funcionalidad de los recipientes o la alteración y contaminación sufrida por sus componentes, tanto durante su uso como en su posterior deposición en el medio que las ha conservado. Se diferencian 2 tipos de análisis fundamentalmente. Con los análisis petrográficos se identifica la composición mineralógica básica de la pieza, la matriz, tipo, cantidad y tamaño de los desgrasantes, a partir del análisis microscópico de una lámina delgada. Otros análisis físico-químicos sirven para caracterizar más detalladamente la composición de las pastas, especialmente los elementos traza o minoritarios. De esta manera se puede determinar su procedencia y tecnología de producción. Partiendo de estos datos, se pueden identificar diferentes tipos de producciones y relacionarlas con variables cronológicas, sociales, geográficas, económicas, etc. En los comienzos de este tipo de estudios, las principales técnicas de análisis aplicadas fueron la espectrometría de emisión óptica, los análisis instrumentales de activación neutrónica y la espectrometría por fluorescencia de rayos X. La espectrometría de emisión óptica ha acabado siendo superada, primero por la espectrometría de absorción atómica y más recientemente por la espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado, solo o en combinación con la espectrometría de masas. Son también muy precisos y requieren menos cantidad de muestra, con lo que resultan menos agresivos para los materiales arqueológicos y además resultan menos costosos. Junto a los métodos anteriores se utilizan otras técnicas nuevas, como los análisis por emisión de rayos X inducida por protones. Otra técnica utilizada es la combinación del microscopio electrónico de barrido y la fluorescencia de rayos X, que proporciona imágenes de alta resolución de las superficies cerámicas. Con análisis de luminiscencia aplicados a los desgrasantes cerámicos, se ha conseguido precisar la temperatura de cocción de las vasijas. La espectroscopia Mossbauer y la espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier permiten obtener información detallada sobre la composición mineral de la cerámica y la temperatura de cocción. La aplicación de rayos X mediante la realización de radiografías permite observar algunas peculiaridades de la elaboración y modelado de las piezas. La base del método de datación por termoluminiscencia reside en el proceso de acumulación de la energía absorbida de la radiactividad ambiente en los minerales de las cerámicas. Asumimos que el contenido en elementos radiactivos como el uranio, torio o potasio es constante y que la dosis anual recibida de ellos también lo es. El instante inicial es un calor de entre 500 y 700 grados centígrados, la temperatura de cocción, que devuelve al cero el marcador de la dosis acumulada anterior. Durante la medición por termoluminiscencia se provoca un nuevo calentamiento que hace que la dosis acumulada o paleodosis se libere en forma de una emisión de luz que se mide y analiza con diversos procedimientos para calcular el tiempo transcurrido desde la anterior cocción. El método de datación por luminiscencia ópticamente estimulada induce la emisión no por medio de calor sino con luz, sin perturbar por ello la muestra. Recientemente se ha logrado datar por medio del acelerador de masas los residuos microscópicos conservados del contenido de algunos vasos cerámicos. Con ello se ha podido fechar el uso de esa cerámica y no el momento en el que pasa a ser depositada o se incluye por azar en un contexto arqueológico. El análisis tipológico de las piezas de cerámica es una de las herramientas metodológicas tradicionales del arqueólogo. Permite clasificar todos los restos cerámicos en una serie de tipos o grupos de tipos formalmente relacionados entre sí. En la prehistoria clásica, la tipología, en buena medida intuitiva y asistemática, se convirtió en un instrumento para la clasificación temporal y cultural de los materiales. Desde los años 70, el surgimiento de la arqueología procesual y el enfoque cuantitativo exigen reducir las formas y decoraciones cerámicas a variables matemáticas, para poder tratar todo ello con análisis estadísticos. Esto permite realizar tipologías sistemáticas de base matemática. La representación gráfica de la cerámica se lleva a cabo mediante el dibujo y la fotografía.
El dibujo se realiza conforme a unas convenciones de uso generalizado. Se trata de una primera interpretación de la pieza muy útil para conocer en detalle las dimensiones y forma de la vasija. Sin embargo, requiere del complemento de la fotografía. Esta es fundamental para conocer el color de la pieza, su acabado, las técnicas decorativas, etc. El objetivo de todas estas técnicas analíticas y estudios tipológicos es aportar evidencias para la interpretación de las sociedades del pasado. Para la prehistoria tradicional, la cerámica era un recurso más para delimitar geográfica y temporalmente culturas arqueológicas, sinónimo de grupos étnicos. Desde los años 70 se desarrolla un nuevo enfoque con el objetivo de interpretar el papel de la cerámica en las estructuras sociales y económicas de los grupos del pasado. Surgen nuevas técnicas de análisis y la tipología de base matemática. Comienzan también nuevas disciplinas, como la etnoarqueología o la arqueología experimental. El desarrollo teórico de nuevas corrientes en los años 80 incide en la consideración del papel de la cultura material como elemento que interviene en los procesos de cambio social y económico y como portador de contenidos simbólicos e ideológicos. Este contenido ideológico y simbólico de las cerámicas se pone de manifiesto claramente en aquellas que presentan elementos figurativos en su decoración. Este tipo de cerámicas están presentes en la prehistoria peninsular desde los comienzos del Neolítico hasta la Edad de Hierro, aunque destacan especialmente en el Calcolítico. En lo que se refiere al estudio de las decoraciones cerámicas, ha habido una etapa tradicional en la que las decoraciones únicamente eran consideradas marcas cronológicas y culturales. Las nuevas corrientes arqueológicas han proporcionado otras propuestas originales para comprender el papel de la decoración cerámica, como son la similitud decorativa como indicio de interacción social, con los intercambios matrimoniales como mecanismo de transmisión de los diseños, la búsqueda del alfarero individual a través del análisis de los detalles en la ejecución personal de los diseños, estudios sobre la simetría y la estructura interna de las decoraciones y la ordenación de los diseños. Los más recientes enfoques introducen nuevos matices, como el papel activo del estilo o las decoraciones en los cambios culturales. El estudio de las formas cerámicas durante la etapa histórico-cultural de la prehistoria clásica se centró en la definición de formas características de etapas cronológicas y de culturas arqueológicas determinadas. Las nuevas corrientes arqueológicas han tratado de profundizar en la función de cada forma y tipo de recipiente, intentando reconstruir las estructuras sociales y económicas de los grupos que las fabricaron y utilizaron. También se han desarrollado estudios sobre el grado de estandarización de las formas cerámicas para deducir, a partir de este punto, estructuras de organización del trabajo alfarero y, en definitiva, estructuras sociales más complejas. Al estudio sobre la función de las diferentes cerámicas se han incorporado los análisis químicos y microscópicos de contenidos dentro de la denominada arqueología de los alimentos. Estos análisis han logrado identificar los residuos microscópicos de las sustancias que contuvieron las vasijas objeto de estudio. En España, los pioneros de esta línea de investigación son Tresserras y Matamala de la Universidad de Barcelona. Destaca su descubrimiento de cerveza, primero en un poblado del Bronce final de Cataluña y posteriormente en cerámicas campaniformes del Valle de Ambrona y de otros enclaves peninsulares. En Inglaterra han logrado identificar la presencia de grasas animales, pero especialmente leche, en varios recipientes. Este descubrimiento adelanta varios siglos el momento de introducción de los lácteos. Existen objetos cerámicos con rasgos ornamentales prestados de otros objetos, pero que en su nuevo lugar carecen de sentido o utilidad. Se emplean quizá de forma deliberada para hacer parecer familiar ese objeto o para intentar trazar vínculos simbólicos con los objetos de los que toma prestados esos rasgos. Este fenómeno se denomina esqueuomorfismo. Es el caso de vasos cerámicos de la edad del cobre y del bronce que presentan rasgos metálicos, cuando los vasos metálicos rara vez aparecen en el registro arqueológico de Europa. Un asunto relevante es el aprendizaje de la alfarería. Según numerosos documentos etnográficos, se produce a muy temprana edad. Existen objetos que parecen hechos por aprendices. Un ejemplo es la cazuelilla campaniforme del túmulo de la Sima. Su tosco modelado y varias rectificaciones en su decoración sugieren que quien la realizó no era una persona experta. Los defectos no se rectificaron, pero la decoración intenta seguir los patrones característicos de las cerámicas campaniformes de la zona.
podemos distinguir diversas características principales por épocas en la secuencia de evolución de las formas y decoraciones cerámicas de la prehistoria peninsular. En el Neolítico antiguo las formas son sencillas y esféricas. Se fabrican cuencos, ollas, globulares, botellas de cuello cilíndrico, vasos de almacenaje de grandes dimensiones y otros tipos de piezas. Realizan decoraciones cardiales, acanaladas e impresas. Destacan como técnicas peculiares la almagra y el boquique. Durante el Calcolítico precampaniforme siguen trabajando vasijas con formas sencillas esféricas, como cuencos, ollas de paredes entrantes o vasos de almacenaje de grandes dimensiones. Surgen ya los primeros humbos o salientes centrales en los fondos. Emplean decoraciones características como decoración pintada, pastillas repujadas, triángulos rellenos de impresiones, ondas peinadas, etc. En el Calcolítico campaniforme introducen formas sinuosas, como vasos en forma de campana, cazuelas abiertas, cuencos, vasos de almacenaje de grandes dimensiones o cazuelillas carenadas. Realizan decoraciones geométricas estandarizadas a peine, incisas e impresas que cubren casi toda la superficie externa. En el periodo de bronce medio protocogotas son comunes las cazuelas carenadas troncocónicas, muy abiertas, con decoraciones sencillas como zigzags o puntos impresos bajo el borde, por el interior del mismo o en la línea de la carena. En el bronce final cogotas I fabrican cazuelas carenadas troncocónicas, muy abiertas, con decoraciones complejas en técnica excisa y de boquique. Durante la primera edad del hierro, las vasijas tienen formas sinuosas, con perfiles acusados, pies anulares y decoraciones acanaladas, peinadas y pintadas. En la segunda edad del hierro emplean formas complejas y variadas, realizadas tanto a mano como a torno. Las decoraciones pintadas y a peine representan diseños variados y complejos, sobre todo líneas, triángulos y semicírculos.